Y hoy tenemos un tema hermoso también, otro atributo de Dios, el Dios de toda gracia. De verdad que tenemos un Dios de toda gracia, hermoso. No sé si usted puede meditar en este momento en que hemos ido cada domingo conociendo más de Dios y hemos ido aprendiendo más de Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes podrían decirme, yo de verdad que desde que empezó la serie de los atributos de Dios me he enamorado más de Dios, no sé. Pero yo, estudiando, me he enamorado más de Dios, ¿verdad? Yo leo, pero tengo que preparar el mensaje de acuerdo a lo que nosotros somos, ¿verdad? A la congregación. Y predicar sobre el tema de la gracia para mí es el tema más hermoso que se puede predicar en la vida. Hay muchos temas, pero predicar el tema de la gracia es el mejor. Nos llamamos Ministerio por su gracia. Y ahora vamos a ver por qué ese nombre. Quiero que leamos primeramente, antes de empezar con todo, quiero que leamos Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 15. Del versículo 11 en adelante, hasta como el 30 y resto, por ahí, vamos a ir leyendo, ahí nos vamos a ir todos. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, usted lo puede ir leyendo en la versión que usted tenga, yo lo quiero leer en esta versión porque lo dice muy clarito y luego les voy explicando. Ustedes saben que siempre me gusta predicar la versión del 60, pero vamos a leerlo en esta versión. ¿Okay? Dice, es la parábola del hijo perdido, ahí lo tienen en la pantalla, yo voy a ver si lo puedo leer bien desde aquí. Dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo,
Tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Muy conocida esta parábola. Creo que por ahí en el canal anda una predicación de hace como unos 2 años atrás, donde prediqué sobre el hijo pródigo y luego prediqué sobre el hermano que se enojaba. Era la primera, segunda parte. Es un tema, me gusta mucho porque habla de gracia. Este pasaje habla de gracia, de la gracia de Dios. El hijo hizo lo que le dio la gana, despilfarró, pidió su herencia, se podía, según la costumbre, se podía pedir la herencia antes de que el padre muriera. El padre le dio su herencia y el hijo se fue y salió a hacer el desperdicio de todos los recursos que su padre se había ganado con tanto esfuerzo, ¿verdad? Porque era una herencia, no, el hijo no se la había ganado, se la había ganado el papá. Y luego, cuando está pasando todo el momento difícil, cuando gasta todo, cuando desperdicia, derrocha todo lo que su papá le había dado, es cuando se da cuenta que no puede vivir así. Y pide trabajo en algún lugar y lo mandan a trabajar, a cuidar cerdos, que para un judío eso era lo peor. Era terrible, porque el cerdo era considerado un animal inmundo. Entonces, que lo mandaran a trabajar a un lugar donde habían cerditos y a darle de comer y cuidar a los cerdos, para él eso era algo terrible. Ahí fue a dar. Y estando ahí, dice, esta versión dice, la versión del 60 dice, volvió en sí. Esta versión dice que él, entró en razón. En la otra versión dice, volvió en sí, entró en razón. Y cuando él entró en razón, dice, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si yo tengo un papá que tiene de todo y que con él no me va a hacer falta nada. Y yo estoy aquí padeciendo todo lo que estoy padeciendo, comiendo aquí comida con los cerdos, pudiendo tener allá, ¿verdad? Comida, calientito, en la casa de mi padre. Voy a pedirle a mi papá que me deje regresar. Y le voy a decir que me deje regresar como uno de sus jornaleros, como uno de sus trabajadores, que no necesita volver a ponerme en la posición de hijo. Con solo que me ponga, aunque sea como trabajador, pero yo necesito estar donde mi papá. Y vuelve a la casa. Lo que me gusta de esta historia es que cuando el joven va llegando al lugar, el papá está afuera esperándolo. Y el papá está afuera y cuando lo ve, el papá no se queda ahí esperándolo a que él venga. El papá se echa a correr donde él viene. Me imagino que el hijo de pronto tenía como aquella sensación de que, ¿qué hago? Si voy y mi papá me rechaza o me cierra la puerta o me dice, ¿qué viene usted a hacer aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Usted no tiene por qué estar aquí. No, el papá estaba deseando que llegara. No sé si ustedes en algún momento vieron un anuncio en televisión que me gustaba muchísimo, donde se veía un papá, ¿verdad? Se veía un viejito, un hombre, se veía, ¿verdad? Que estaba esperando al hijo y salía todos los días afuera a ver si venía el hijo. Y cuando de pronto ve que el hijo viene, ¿se acuerda? Un anuncio que salía en tele, un montón de banderas blancas, un montón de banderitas blancas, y el joven viene también caminando y ve que el papá está esperando. O sea, él pensó que de pronto iba a tener que tocar la puerta y esperar que a ver si el papá quería abrirle, pero no, el papá estaba afuera esperando. Y cuando el papá lo ve, se echa a correr, lo recibe, y no solo lo recibe y le dice, hijo, entra, sino que le dice a sus empleados, vamos a hacer fiesta porque mi hijo que estaba perdido regresó. Estaba muerto y ahora volvió a vivir. Y hace fiesta y matan animalitos y hacen un fiestón y le ponen una túnica nueva o sea, le cambian su ropa y le ponen un anillo que simboliza autoridad, le vuelve a dar la autoridad de hijo y el hijo le pide perdón y le dice, papá, yo he pecado contra el cielo y contra ti, pero no soy digno de estar aquí, pero por favor recíbeme aunque sea como uno de tus jornaleros. Y el papá le dice, no, vamos a hacer fiesta. Le pone la túnica, le pone el anillo, le hace una fiesta. Y ya después viene la segunda parte donde el hijo mayor se enoja. Dice, pero ¿qué es ese escándalo que se oye ahí? Y entonces otro de los empleados le dice, no, es que tu hermano regresó. Y van a hacer una fiesta en honor a él. Y el hermano se enoja y dice, ¿pero qué? ¡Qué lindo!
Y le reclama al papá, yo siempre he estado aquí contigo. Yo siempre he estado aquí, ni un cabrito me has dado para festejar con mis amigos. He sido obediente, he hecho todo lo que me has dicho, y nunca has hecho de hacerme una fiesta en honor mío. Pero viene este que malgastó el dinero, que fue, hizo loco, gastó toda la plata que le diste, todo, y lo recibes con una fiesta. Y le matas animalitos y le das todavía una túnica nueva y le das un anillo que ni se lo merece. Y a mí nunca me has dado nada. Y la sabiduría del papá le dice, entiende, hijo, tu hermano estaba perdido, tu hermano se había muerto y ahora regresa. Tenemos que celebrar. Tú siempre has estado conmigo. Todo lo que yo tengo es tuyo, pero tu hermano no estaba aquí. Yo hoy celebro que tu hermano regresó. Y ahí hay dos cosas importantes para ver, pero yo hoy voy a tocar solamente una. No voy a tocar el egoísmo del hijo que se quedó con el papá y que no salió afuera a desperdiciar todo. Se quedó ahí obedientemente. Quiero tocar en este momento la gracia de Dios sobre ese hijo que se fue a malgastar y que se fue a derrochar todo lo que tenía. Hoy quiero tocar esa gracia de Dios, porque este hijo pródigo representa la raza humana, que en Adán se desvió del camino, que abandonó lo que Dios en un principio había hecho. Representa a la raza humana, nos representa a todos nosotros, porque a veces decimos, qué bárbaro ese chico, ¿no? Que dejó al papá y todo lo que hizo. Pero esa historia, esa parábola nos representa a ti y a mí, a nosotros nos representa. Allá en Adán, cuando Adán peca, la raza humana cae en pecado y se aparta de Dios, muere espiritualmente en ese momento. Por eso es que el papá luego dice, este hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a vivir. Por eso vamos a celebrar, representa la raza humana cuando estamos en pecados, en nuestros delitos, apartados de Dios, y viene el Señor Jesús y nos impacta la vida, nos salva la vida, nos permite volver a tener comunión con Él solo por su gracia. Porque ahí nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. No hay absolutamente nada que nosotros hubiéramos podido hacer para poder recibir el perdón que necesitábamos de todos nuestros pecados. Oiga, ¿sabe que esto a mí me hace enamorarme más de Dios? Yo digo, como un Dios tan santo, tan justo, puede volver a recibirme a mí, darme una túnica nueva, ponerme un anillo en el dedo y hacer una fiesta por mí, que fui tan rebelde e irreverente? ¿Cómo un Dios tan santo pudo haber enviado a su Hijo a esta tierra para restablecer esa comunión que se había roto? ¿Cómo ese Dios pudo perdonarme a mí todos mis pecados, todas mis transgresiones, todas mis tortas, todas las cosas que yo he hecho? ¿Cómo lo pudo hacer? Por su pura gracia. Por su pura gracia. El Dios de toda gracia. Hoy estamos aprendiendo otro atributo de Dios, la gracia de Dios. No es que Dios tiene gracia, es que Dios es gracia. Dios es gracia, por eso es el Dios de toda gracia. Él no tiene gracia, Él es el Dios de toda gracia. ¿Y qué es la gracia? Gracia es esto: amor que paga el precio. Amor que paga el precio. Usted sabe que en Deuteronomio habla de que cuando un hijo metía las patas, hacía algo incorrecto, lo tenían que apedrear. Entonces, por esto que este hijo había hecho, se merecía que lo apedrearan, ¿verdad? Por la injusticia que había cometido contra su padre, se merecía que lo apedrearan. Sin embargo, cuando el papá se le tira en los brazos y lo abraza, hubieran tenido que apedrear a los dos, porque el papá no lo soltó. Porque el papá lo abrazó y lo abrazó y lo abrazó y lo perdonó ahí, en ese mismo momento. Cuando el hijo dio un paso hacia donde el papá dio muchos pasos hacia donde el hijo. Y corrió. El pueblo judío, por lo general, esta gente no eran de andar corriendo, ¿verdad? No era como la parte cultural de ellos de echarse a correr.
pero el papá corrió. Hasta rompió ahí algo de la cultura y corrió para abrazar a su hijo, porque me imagino que ese papá ansiaba ver de regreso otra vez a su hijo que se había perdido. Y entonces dice que como Jesús tomando nuestro lugar, el papá toma ese lugar y abraza a su hijo. No lo apedrearon, porque la historia dice que siguió habiendo una fiesta ahí. Eso quiere decir que el papá tomó el lugar igual como lo hace Jesucristo con cada uno de nosotros, toma nuestro lugar, y eso se llama gracia. ¿Merecemos eso? No lo merecemos, es un amor que paga el precio. O sea, Él pagó el precio que yo tenía que pagar, ya el precio fue pagado. Él pagó el precio que yo tenía que pagar, yo, Daisy, tenía que pagar ese precio, pero Dios pagó ese precio por mí. No quiso que yo lo pagara. Eso es gracia. ¿Qué más es gracia? Es eso de Dios que otorga favor a uno que es justamente desaprobado. Soy justamente desaprobada. ¿Por qué? Porque he pecado. La Biblia lo dice claramente. He pecado. Hemos pecado. Pecamos cuando desobedecemos, pecamos cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida, cuando Dios es para nosotros una teoría, un pensamiento, un paradigma, una moda, pero no es el centro de nuestra vida, no es el que guía cada paso, cada momento. Si Dios guiara cada paso y cada momento en nuestra vida, muchas decisiones que tomamos no las tomaríamos. Muchas cosas que hacemos no las haríamos, tendríamos temor de hacer ciertas cosas, primero le preguntaríamos a Dios. Es bueno escuchar cuando alguien dice, voy a orar primero. Eso demuestra que esa persona tiene temor de Dios. A veces tomamos decisiones al calor de un momento y luego nos arrepentimos. Es que no estamos tomando en cuenta a Dios. Oiga, pero que todo es pura gracia. Es un precio que ya fue pagado. Es un don inmerecido. La tercera acepción que tengo aquí es regalo inmerecido. Gracia, regalo inmerecido. Yo no me merezco nada. Por eso nuestro ministerio se llama Por su Gracia. No nos merecemos nada de eso. Hoy estamos acá al frente porque Dios así lo quiso. Solamente por eso. Y cada uno de nosotros servimos a Dios solo porque Él lo quiso. Merecerlo, para nada, en lo absoluto. No merecemos hacer absolutamente nada porque estábamos desaprobados. Totalmente desaprobados. No había manera en que pudiéramos volver a tener comunión con nuestro Dios. Entonces esta gracia, al igual que la misericordia que aprendimos la semana pasada, que la base de la misericordia es la bondad de Dios, la gracia también fluye de la bondad de Dios. Entonces, solamente la gracia puede salvar al pecador. No había manera de que este hijo pudiera regresar a la casa de su padre pensándolo en forma natural. Ahí me dio la gracia. Ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? El papá perdonó al hijo aún antes de que el hijo viniera y le pidiera perdón. El papá recibió al hijo cuando el hijo se merecía un castigo, que el papá agarrara una faja, una chancleta, una paleta, lo que fuera, y se lo fajeara. Pero no lo hizo, lo abrazó y hasta hizo una fiesta. Es algo que uno hasta lo razona y uno dice, no, es que no se lo merecía. Lo que se merecía era que el papá le pegara 4 gritos y le dijera, usted aquí no venga. Usted aquí no se me aparezca, porque así pensamos nosotros los seres humanos cuando alguien nos hace algo. Aquí usted no se me aparezca, aquí no venga porque usted es un tal por cual y usted no tiene por qué estar aquí metido. Usted desobedeció, usted hizo algo incorrecto, salga de aquí. Solo la misericordia y la gracia de Dios. Que Dios dice, ven, te hago una fiesta, establezco mi relación nuevamente contigo. ¿Cómo no servir a un Dios así? ¿Cómo no amar a un Dios así? ¿Cómo no querer honrarle todos los días de nuestra vida a un Dios así? Cuando yo veo la situación en que a veces estamos atravesando nosotros momentos difíciles y se nos olvida esa gracia de Dios sobre nuestra vida, se nos olvida. Y somos a veces groseros con Dios. Yo siempre digo esa palabra, somos groseros con Dios, nos olvidamos de que estamos donde estamos por pura gracia y se nos olvida eso. Y entonces nos metemos en nuestras fiestas, en nuestras situaciones, nos envolvemos, no sé, y cuando se nos olvida
que esa gracia a nosotros debería hacernos ser gente metida con Dios hasta los huesos. Servirle a Dios hasta los huesos. O sea, si tuviéramos el entendimiento de todos estos atributos que hemos venido hablando desde hace varias semanas ya meses, venimos hablando de estos atributos de Dios, seríamos cristianos de verdad. Cristianos de verdad. No habría tanto cristianismo tan light, tan superficial. Seríamos cristianos de verdad. Hoy la gente de moda te dice Dios te bendiga, y la gente es la moda, es la moda. Hace, no sé, 25 años atrás, usted no oía que la gente dijera Dios te bendiga. Ahora todo el mundo dice así, hasta los sicarios. Sí, porque no tenemos el entendimiento. Dios, el conocimiento de Dios se ha ido perdiendo. Entonces la gente escucha lo que quiere oír y cuando llega el momento de la verdad, ¿qué es lo que pasa? No conocen a ese Dios poderoso que tenemos. Entonces se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier cosa que pase, y cuando los vemos están apartados de Dios o haciendo lo que Dios nunca les mandó que hicieran. Y Romanos 5:20, miren este versículo, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Escuche eso, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No es que la gracia, y cuando dice sobreabundó la gracia, no es que la gracia tenga medidas, que hay mucha gracia o poquita gracia. Como hablábamos la semana pasada, que hay mucha misericordia, poquita misericordia. No es que tiene medida, porque Dios no se puede medir. Recuerden que es tan alto, tan profundo, tan ancho, no lo puede medir. O sea, no podemos medir a Dios. Dios es inmenso, es infinito. La infinitud de Dios no tiene principio, no tiene fin, siempre ha existido. No nació un día, no es que un día fue creado, no, Él existía cuando nada había sido creado. Entonces no podemos medir tampoco la gracia de Él. Entonces a veces juzgamos, pero es que de pronto ahí está operando la gracia. Y de pronto vemos a alguien y decimos, pero ¿por qué él o por qué ella? Y es la gracia de Dios operando ahí. Pero nosotros miramos con los ojos humanos, nosotros medimos las cosas. No es que la gracia, cuando dice sobreabundó la gracia, no está diciendo que ahí había mucha gracia, no, está hablando que esa gracia fue abundante en cada uno de nosotros que nos habíamos apartado de Dios. Fue abundante para nosotros, no, la gracia siempre, Dios es un Dios de gracia, de toda gracia. Pero esa gracia sobreabundó cuando vino el pecado. La ley descubre el pecado. Porque entonces se ponen los mandamientos y si usted no cumplía un mandamiento ya ahí estaba pecando, ya había un pecado. Entonces la ley descubre el pecado realmente, saca a la luz el pecado. Cuando no había ley, cada uno hacía lo que quería como le parecía y no había nada que pudiera regir el pecado, nada que pudiera decir esto es pecado. ¿Me explico? O sea, si la ley decía no codiciarás la mujer de tu prójimo, entonces ya, si había alguno queriendo David, que le gustó la mujer que no era de él, ahí ya podemos decir, hay pecado. Pero antes de que existiera la ley, eso no se sabía. Si a usted le gustaba a esa señora, pero como no había ninguna ley que trajera una restricción, entonces a usted le gustaba a la señora y se la traía para acá y era suya y punto. Se la quitaba al otro, porque no había nada que rigiera. Pero cuando sale la ley, entonces empieza a abundar el pecado porque se van dando cuenta que muchas cosas que se practicaban, ¡wow!, estaban malas, era pecado. Entonces por eso acá, en este libro de Romanos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, viene la ley y se va dando cuenta usted que hay mucho pecado, que abunda el pecado. Pero de la misma manera como abunda el pecado, dice el versículo, mas cuando el pecado abundó, o sea, cuando salió a la luz todo ese pecado que había, dice que sobreabundó la gracia. O sea, este versículo a mí me hace decir, Dios, qué hermoso que eres yo. Esa gracia sobreabundó en mí porque salieron a la luz todos los pecados que yo tenía, todas las cosas que yo hacía. Y hoy la gente no entiende eso. Usted ve iglesias llenas
de gente que hace esto o aquello y ni les sube ni les baja. Se sienten tranquilos, con su conciencia tranquila. Y nosotros los cristianos nos da miedo predicar contra esas cosas, porque nos sentimos como que estamos como acusándolos. Como alguien dijo por ahí, es que nos tiran desde el púlpito. A mí eso me da risa, ¿verdad? Nos tiran desde el púlpito. Que aquí no hay nadie tirando nada, que estamos predicando la palabra de Dios. Lo que pasa es que, como dice el dicho, a veces el guante le cae a uno, ¿verdad? Y uno tiene que ser capaz de reconocer y decir, Señor, no he disfrutado ni he valorado tu gracia. Porque a veces no hemos valorado esa gracia de Dios. La hemos visto por encima del hombro y no la hemos valorado. ¿Y cuándo es que no valoramos la gracia de Dios? Cuando nosotros no somos agradecidos con Dios. Cuando lo abandonamos fácilmente. Cuando fácilmente hay un problema, una situación, lo abandonamos fácilmente, lo dejamos, nos vamos, nos apartamos, dejamos todo tirado. ¿Verdad? La gracia de Dios deberíamos valorarla todos los días. Y mire, el padre de este muchacho del que acabamos de leer en la parábola nunca había cambiado, él siempre seguía siendo el mismo. Nuestro Dios no cambia, ya vimos que es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que él decidió hacer, él siempre lo va a cumplir, él lo va a hacer. Lo que él dijo que iba a hacer, lo va a cumplir, no cambia. Quienes cambiamos somos nosotros. La gracia de Dios no cambia. Si él imparte su gracia y se la imparte a un pecador, ¿quién soy yo para decir que esa persona no puede ser levantada a ese nivel donde Dios la está poniendo? Yo voy a juzgar desde mi punto de vista como humana, como mujer. Pero Dios no mira las cosas así. Dios se pone en el lugar de la persona y perdona eso y levanta a esa persona. ¿Cómo no amar y servirle a ese Dios de pura gracia? Como el hijo pródigo. Eso fue lo que hizo Cristo. Dio su vida por nosotros. Primera de Juan 1:9. Hay que hacer algo para recibir esa gracia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, quiere decir que no solamente nos perdona, sino que nos limpia. Nos limpia. Hoy, hermanos, nosotros tenemos que salir de acá entendidos de que que la gracia de Dios sobreabunda en la vida de cada uno de nosotros. Y que cada vez que nosotros nos levantamos y tenemos nuestro tiempo con Dios, cada vez que eso ocurre, nosotros vamos a tener entendimiento de que la gracia de Dios está sobreabundando, que no la merecemos, que es un regalo, que todo lo que tenemos no lo merecemos. Esa plata no es mía, por eso yo le doy a Dios de ese dinero, por eso yo diezmo, por eso ofrendo. Porque eso no es mío. Eso no es mío. Eso es de Dios. Y después ya seguimos algunas reglas básicas acerca de eso, de lo cual no voy a predicar en este momento, pero hay unas reglas básicas del diezmo y las ofrendas. Sin embargo, esa plata no es mía. Si Dios no me dio ese trabajo, ni me diera la fuerza, yo no trabajaría y no tendría plata. Entonces la plata no es mía, viene de Él, es de Él, es su dinero. Y solamente me pide una parte. Ahí hay gracia, ahí hay gracia. ¿Me merezco yo ese trabajo? No. ¿Me merezco ese dinero? No. ¿Me merezco tener esas fuerzas para trabajar? No. ¿Me merezco esa familia? No. ¿Me merezco esa empresa? No. ¿Me merezco esa inteligencia? No. ¿Me merezco disfrutar todo lo que tengo? No. Nada me lo merezco. Yo no me merezco nada. Todo es un don inmerecido, un regalo inmerecido, solo porque a Él le plació. Solo por eso. Y yo decía, qué bonito, ¿verdad? Ayer que me estaban despidiendo y pasaron hasta mamás. Es que la directora me está despidiendo, ahí se ve el video, y ella está diciendo unas palabras muy bonitas, mi jefa, y dice, bueno, la niña Daisy se va, ella va a otros proyectos que tiene, y no sé qué está diciendo, cuando sale una chiquita pequeñita, una cosita así, corriendo desde allá atrás, sube las gradas a abrazarme. Y donde ella hizo eso, y todo el mundo la siguió.
Y cuando vi todos los niños se vinieron, entonces la directora paró de hablar y dijo, vengan, a darle el abrazo a la niña. Entonces todos se vinieron, empezaron a salir de donde estaban sentados, y cuando veo habían papás que habían sido alumnos míos y todo el mundo abrazándome y de todo, y yo decía, esto es pura gracia de Dios. ¿Me merezco esto? No, tal vez no fui la mejor maestra, pero esos niños me amaron. Y llegaron agradecidos, y habían mamás que me decían, niña, yo cuando estuve contigo, y yo decía, qué increíble, es pura gracia, esto es pura gracia de Dios. Todas las cosas de ayer, del viernes, los niños entregándome cartas, una niña decía en una carta, gracias por haberme tenido paciencia, está en sexto ya, gracias por haberme tenido paciencia cuando yo me orinaba. Y me dio mucha risa. Pero yo dije, para ella fue importante y la marcó, puesto que todavía ya es una chica ya de casi 13 años y se acuerda de cuando estaba en el kinder y yo le tenía paciencia cuando se orinaba. O sea, eso la marcó. Y me lo puso en la carta, gracias porque me tuviste paciencia cuando yo me orinaba. Yo ni me acordaba de eso. Yo ni me acordaba de que ella se orinaba en el kinder. Y ella llegó y en la cartita me puso eso y yo digo, eso es gracia. Eso es pura gracia, el haber trabajado, haber tenido fuerza, eso es pura gracia, eso a mí no me pertenece, eso es solamente porque Dios así lo quiso. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo con ese regalo inmerecido? ¿Qué va a hacer usted con lo que Dios le dio a usted? Todo lo que nosotros tenemos fue entregado por Dios, esa salvación que tenemos es por gracia. ¿Qué vamos a hacer con esa salvación que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con eso que tenemos ahí? ¿Sabe que de aquí se tiene que levantar un ejército de evangelistas? De aquí se tiene que levantar un ejército de pastores. De aquí se tiene que levantar un ejército de líderes que vayan afuera a influenciar el mundo. Se tiene que levantar. Cuando ellos estaban todos llorando ahí, había una chiquita que lloraba y lloraba, y yo le digo, desde el kinder era lloroncita, ella lloraba desde el kinder. Y decía, niña, y lloraba, ahí están todos los videos. Si alguno quiere ver, me dicen después. Me dio una risa, le digo, mi amor, pero toda la vida lloraba. Y lloraba con un sentimiento, no quiero que te vayas, ¿verdad? Y yo dije, qué impresionante cuando usted puede llegar a influenciar la vida de una persona. Eso es pura gracia. Y Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad para influenciar en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestros trabajos. Mis compañeras decían, gracias porque tú nos diste una palabra de aliento. Gracias porque tú un día nos dijiste esto. Gracias porque tú un día lo otro. Gracias. Y yo decía, no es por mí, eso no me den la gracia. Eso fue la gracia que Dios puso en mí para poder amar a esos chiquillos y a esa gente. Esa es la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Es la gracia que Dios nos ha dado para poder tener misericordia y decir, ¿por qué tanta silla vacía? ¿Dónde está la gente? ¿Quién está atravesando momentos difíciles? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está ahorita con alguna necesidad? ¿Quién se desanimó? ¿Quién se desanimó? Ir a buscarlo y traerlo. Porque el pastor vio, cuando llegó a meter en todas las ovejitas, vio que tenía solo 99, le faltaba una ovejita. Y él no dijo, ay, de por sí son 99, que me falte una, no es nada. ¿No? ¿Cómo? ¿Me falta una? Voy a dejar las 99 bien cuidaditas y me voy a buscar la que falta. Y eso es lo que nos falta a los cristianos. Somos conformistas. Pero la gracia de Dios no es conformista. La gracia del Señor va más allá de nuestro entendimiento. Él no se conforma con que usted solo sea salvo. Él quiere que usted sea influencia. Él quiere que la iglesia de Cristo sea influencia. Él quiere que la iglesia de Cristo se levante, ore, guerree contra las fuerzas del mal que vienen a meter un montón de pensamientos a la gente para apartarlas del camino del Señor. Desde la niñez se está trabajando. Yo veía esos niños y yo cerraba los ojos y yo decía, Señor, si un día tú me permites, en tu pura gracia, porque esto no depende de mí, en tu pura gracia, si nos permites al ministerio por su gracia, tener un lugar donde podamos recibir niños de escasos recursos, hacer un comedor para ellos que puedan venir a comer y les predicamos la palabra y oramos por ellos.
Y le contaba a una compañera eso y se puso a llorar y me dice, wow, pero usted va a seguir trabajando, por supuesto, si todo esto es por pura gracia, pero dedíquese a viajar. No, es que Dios no me mandó a viajar. Cada uno tiene sus cosas que quiere hacer, yo eso no lo critico. Yo quiero ir a ver a mi familia, a Chile, eso sí, porque tengo familia lejos de acá. Tengo 6 años de no ver a mi papá, pero todo el mundo se pensiona y agarra el avión y se va a conocer todos los países del mundo y tal vez se olvida tal vez del llamado que Dios tiene. Pero no, Dios guárdele, Dios me permita hacer una cosa de esas a mí. Todo tiene su tiempo. Y yo decía, Señor, permíteme con esta gracia que tú me diste poder alcanzar más niños. Ya influencié en la escuela, ahora quiero alcanzar más niños para Cristo. Quiero levantar un ministerio donde podamos tener niños alabando a Dios. Débora y Esther me mostraban unos videos de unos niños adorando al Señor y cantando así con sus manos. Yo decía, ¡ah! Que lleguemos a eso, que lleguemos a eso. Porque entonces tiene que haber un convencimiento en ese niño y en ese joven para poder adorar de esa manera. Porque si yo no he conocido todavía a Dios, yo voy a estar cantando, comiendo chicle y mirando para todo lado, cantando sin entendimiento. Cantando por cantar. Pero cuando conozco la gracia de Dios, cuando conozco a ese Dios que mora dentro de mí, mi alabanza nunca va a volver a ser la misma. Mi adoración nunca va a volver a ser la misma. Mi predicación nunca va a volver a ser la misma. Y voy a tener misericordia de aquel que no tiene ese entendimiento. Y yo decía, qué lindo, Señor, ese es mi próximo proyecto, eso es lo que me sigue, eso es lo que viene, Señor. Entonces, niña, ya no la vamos a volver a ver. No, claro que me van a volver a ver. Y a ustedes me pueden ver todos los domingos. Yo todos los domingos predico allá en el Creston. Pueden llegar ahí a verme, les dije. Y grita un niño por allá al fondo, ¿a qué horas? Y yo, a las 10. O sea que le llegó la información. Y ahí les dije a varias mamás, niña, es que a mí me gustaba cuando usted nos decía, no, pero usted puede seguir yendo, pero está un grupo de mujeres. Y así, de verdad yo voy. Oiga, es que eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sabe que hay una historia en la Biblia? Segunda Reyes. Hay una historia en la Biblia que a mí siempre me ha tocado el corazón. Segunda de Reyes, en el capítulo 6 y parte del 7. Vamos a ver si me da chancecito de leer un poquito, pero se las voy a contar y les voy a decir dónde a mí me impacta y que esto para mí es gracia, pura gracia de Dios. Vaya buscando ahí Segunda de Reyes, a buscarla aquí. Segunda de Reyes, vamos a leer a capítulo 6, versículo 24. Esa es una historia que a mí me apasiona. La voy a leer un poquito y luego les explico. Versión del 60, Segunda de Reyes 6:24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Ahí está hablando de alimentos que no eran los favoritos del pueblo. Así como decir, no sé, no eran los alimentos que más alimentaban, por decir. Era como una comida como más chatarrilla, una comida que no era la más importante ni la más especial. Entonces, esa comida valía carísima. Entonces, ¿cuánto valía? Es como decir que no sé, los meneitos, valía un paquetito de meneitos, esos que nosotros conocemos, ¿verdad? No sé cuánto valen, pero valían 15,000 colones. Y aún así escaseaba. Y usted dice, ¿cómo va a ser? Que la economía va a estar a tal punto que un meneíto va a valer 15,000 pesos. Entonces, ¿cuánto vale una bolsa de arroz? Entonces, ¿cuánto vale una bolsa de frijoles? O sea, estaba tan caro y había una escasez tan fuerte porque había un sitio. Israel cultivaba en las partes de afuera de la ciudad. Recuerde que las ciudades eran amuralladas. Eso lo hemos explicado muchas veces. Y cultivaban afuera, pero entonces este rey vino y sitió a todo el pueblo para que no pudieran salir afuera. Si usted salía afuera a recoger los cultivos, ¿qué era lo que pasaba? Y lo mataban. Usted no podía salir afuera.
no salía, que lo podían matar. Entonces, el punto de este rey no era matar a esa gente, sino que murieran por inanición, o sea, que murieran de hambre, porque no podían salir afuera a recoger la comida, que ellos tenían los granos. Entonces, los vamos a matar de inanición, va a llegar un momento que van a tener que comer. Y vean cómo sigue diciendo la lectura. Se vendía, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: ¡salva, oh rey mío! Y el rey dijo: no te salva Jehová. ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije: dame ahora tu hijo y comámoslo. Pero ella ha escondido a su hijo. Vea, el hambre era tal que se estaban comiendo a los chiquitos. Porque esa era la intención del rey. La intención del rey, del pueblo enemigo, era que murieran de hambre. ¿Cuál es la intención de Satanás? Es que nosotros, los hijos de Dios, muramos de hambre. Que comamos alimento que no es alimento nutritivo. Comidita buena, como dice el machito. Y por eso en las iglesias hoy no se predica la palabra, pero se tiene que predicar. Palabra que lleva salvación. Palabra que trae libertad. La palabra se predica muchas veces muy arriba, y es palabra de alimento chatarra, porque el diablo siempre va a querer que el pueblo muera por falta de conocimiento. Está hablando acá de comida. Nosotros lo podemos aplicar, yo puedo agarrar esto y aplicarlo para la comida espiritual. Entonces esta mujer se quejaba con el rey estaba molesto, y estaba molesto con Eliseo, el rey de Israel estaba molesto con Eliseo. Eliseo era el profeta. Había un problema ahí entre el rey y Eliseo. Estaba enojado con Eliseo. Entonces le dice a la mujer: ¿para qué me pides a mí que te ayude? Si yo no te puedo ayudar, ¿qué puedo hacer yo? Y ella le dice: es que lo que pasa es que teníamos tanto hambre que cocimos a mi hijo, lo cocinamos y nos lo comimos. Y que convenimos, quedamos en el acuerdo que hoy nos comíamos al mío, pero mañana nos comíamos al de ella. Pero hoy, que nos tenemos que comer al de ella, ella lo escondió y no lo quiere sacar para comerlo. Y el rey se enoja y se rasga su ropa, se molesta y dice: pero ¿por qué tenemos que estar pasando esto? Esto es por culpa de Eliseo. Porque si leemos capítulos más atrás, algo ocurrió. Si usted quiere saber por qué estaba enojado el rey, no se lo voy a predicar. Usted lo va a ir a buscar. Capítulo 5, vaya leyendo 5, 4 más adelante de ese mismo Segunda de Reyes. Ahí dice por qué el rey estaba enojado con Eliseo. ¿Por qué estaba enojado con el profeta? Y entonces dice: pero ¿por qué tenemos que estar pasando esto? Y se va a buscar a Eliseo. Eliseo estaba reunido con otros hombres y se va a buscar al profeta a reclamarle que por qué tienen que estar pasando esa situación. Cierran la puerta para que no entren los que habían sido comisionados a ir ahí donde él. Y mire lo que dice: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Ve? Enojadísimo. O sea, este Eliseo me las va a pagar, este profeta me las va a pagar. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cierren la puerta e impídanle la entrada. ¿No se oye tras el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él. Y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Ahí, ¿qué fue lo que está diciendo el hombre el rey? O sea, ¿para qué voy a seguir confiando yo en Dios? Si vea todo el mal que ha venido, ¿para qué voy a seguir confiando yo en Dios? ¿Cuántos hemos dicho así? No, hombre, no pasa nada. Le he pedido a Dios,
le he rogado a Dios, he orado a Dios, he clamado a Dios y no pasa nada. ¿Para qué voy a seguir confiando en Él? Eso es lo que el diablo quiere. El diablo lo que quiere es que yo no confíe más en Él, en Dios. Pero miren lo que sigue diciendo. Dijo entonces Eliseo, en el capítulo 7, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. O sea, lo que está profetizando Eliseo es, mañana va a bajar el costo de vida, va a bajar el costo de la vida, va a bajar la canasta. O sea, si hoy los frijoles valen 15,000 colones una bolsa, mañana van a valer 10 colones. Eso es lo que está profetizando. O sea, hoy tenemos escasez de alimentos, pero mañana va a sobrar. Y va a haber tanto que se va a vender baratísimo. Pero ellos estaban pasando una hambruna. Y de pronto usted está pasando una situación difícil y Dios le dice a usted, tranquila, mañana algo va a pasar. Patricia nos recordaba un testimonio de su casita, hace muchos años, cuando estábamos en la reunión de mujeres, la célula, donde la llamaron y le dijeron, usted va a perder su casa, ya, la vamos a rematar. Y hay unas personas que llegaron al remate de la casa de ella. Nosotros estábamos en célula esa vez, y empezamos a orar. Empezamos a orar y dijo, es que me van a quitar la casa, no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero ya me llamaron que esta casa hoy, el día de la célula, se remata. Empezamos a orar. Todas las mujeres que estábamos ahí, éramos varias. Empezamos a orar. Ese fue el día que llegó la profeta, ¿verdad? Estábamos ahí y una mujer, que no sabemos ni quién es, nunca más la volvimos a ver, no sabemos de dónde salió. Una mujer llega y entra a la casa de Patrick, le dice que Dios la mandó. Yo solo la recuerdo físicamente, pero nunca más la volví a ver. Y le dijo a Patrick que traía un mensaje de Dios. Y le dijo, y fue y se sentó, ¿verdad? Se tiró en el suelo, sí, ella se tiró, estábamos todas ahí, yo creo que yo venía llegando. Y usted me dijo, es que llegó una señora y dice que es profeta y que trae una palabra. Y yo como era, ¿verdad? Un poco delicada con eso, le digo, ay, Patrick. Así con cara de, ay Dios, ¿y usted sabe quién es? No, pastor, ni siquiera la... No, yo no era pastora, yo era líder. No, líder, yo ni siquiera la conozco. Yo dije, ok, y nos sentamos. Cuando la mujer se tira en el suelo, empieza a orar y empieza a decirle a Patri, su casa va a estar cancelada, usted no la va a perder. Usted no la va a perder, su casa va a estar cancelada, usted no la va a perder. Y de aquí van a salir pastoras, así dijo, de este grupo van a salir pastoras. Y a mí me dijo, y a ti el Señor te dice, Dios te va a usar liberando cautivos. Así dijo. Después se levantó y dijo, no me puedo quedar, y se fue. Y nunca más la volvimos a ver. Y hoy Patri, el viernes, Patri me manda un mensaje y me pone, cancelada la casa, ya no la debemos. La llamaron ese mismo día de la célula o a los días siguientes, no me acuerdo, le dijeron, Patri, es que no, doña Patricia, los que iban a ir a ver la casa que se estaba en ese momento rematando, no llegaron, entonces no se remató, vamos a dar chance. Y hace 2 días su casita está totalmente cancelada, ya no la deben, no la perdieron y está totalmente cancelada. Por pura gracia. Por pura gracia, porque Dios abrió la puerta, por pura gracia. Nada, ni siquiera plata ni nada. Y con el banco, que los bancos no le dicen a usted, sí mamita, vamos a esperar. No, la pierde. ¿Cuántas casas se están rematando? Pura gracia de Dios. Yo sé que aquí ustedes tienen testimonios de ese tipo de cosas, de la gracia de Dios. Y se cumplió la palabra. De aquí van a salir pastoras, acá hay una, la primera. Pastoras, líderes, profetas van a salir de acá y de esas mujeres están por todas las iglesias aquí en Coronado, ¿verdad? Porque en ese tiempo yo no era pastora, entonces se ubicaron en diferentes iglesias. En cada iglesia que usted vaya de aquí de Coronado hay personas que estuvieron en esa célula que fueron discípulas mías. Dios no miente. Dios no miente. Dios dice la verdad siempre. Y entonces este Eliseo tampoco mintió. Y vean que más adelante, como ya no tengo tiempito, yo quiero que usted se lea
Se lea lo que pasó más adelante, y resulta que el rey no le creyó, y uno de los no sé, sirvientes de él, uno de los principales de él, de sus autoridades que estaba ahí con él, no creyó y dijo, sobre todo, parafraseando, ¿verdad? Sobre todo, ¿cómo va a decir usted que mañana, a esta misma hora, o sea, un día después, las cosas van a estar casi que regaladas? O sea, ¿cómo va a pasar eso? Porque a veces nos cuesta tanto creer en esa gracia de Dios. Oiga, nos cuesta tanto creer que de un día para otro Dios haga un milagro. Nos cuesta. Y él dijo, así va a ser. Y usted, por no creer, no lo va a ver. Usted va a morir y no lo va a disfrutar. Lo va a ver, pero no lo va a disfrutar. Así le dijo Eliseo a ese hombre. Y entonces dice que en ese momento, afuera, en el versículo 3, dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Aquí quiero llegar. 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida, viviremos, y si nos dieron la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carro, ruido de caballo y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ahí, alto, un momento. Estos hombres eran leprosos y que estaban fuera del campamento. Ellos no podían entrar al campamento porque estaban condenados afuera por leprosos. Ellos afuera se estaban muriendo de hambre igual que los de adentro. Entonces dijeron, nosotros estamos muriendo de hambre acá. Si tratamos de entrar en el campamento, aunque entremos camuflados, igual vamos a morir porque ahí adentro no hay comida. Y si tratamos de ir al campamento allá enemigo, de pronto cuando lleguemos allá nos maten. De cualquier manera igual vamos a morir. Si entramos al campamento nos matan y morimos de hambre. Y si nos vamos al otro, vamos a morir porque nos van a matar porque somos enemigos. O sea, que de cualquier manera vamos a morir. Entonces no nos quedemos aquí sin hacer nada. Cualquiera de las dos hagamos. Vayamos al campamento enemigo y hagamos algo. Tal vez ahí encontremos comida. Tal vez nos perdonen la vida. Tal vez tengan misericordia de nosotros y nos den comida y podamos vivir. Y se fueron caminando hasta el otro campamento. Tomaron decisiones. Y dijeron, vamos a caminar hacia allá, vamos. Y se fueron al otro campamento. Dios operó en medio de esa decisión de esos 4 hombres. Eran leprosos, nadie daba un 5 por ellos. Tomaron la decisión de caminar, de avanzar, de no quedarse estancados en el lugar donde estaban. Caminaron, y en ese caminar Dios hizo que los del otro campamento, hacia donde ellos se dirigían, que era el campamento enemigo, hizo que ellos allá oyeran como un estruendo de carros y de caballos, y dijeron, oh por Dios, este rey contrató a los otros, al pueblo eteo y a los otros pueblos, los contrató para que vinieran contra nosotros, para que nos vinieran a matar. El rey de Israel, eso fue lo que hizo. Nosotros vamos a tener que huir de aquí para que no nos maten. Porque ellos oyeron como que venían carros y caballos, como que venía todo un ejército. Mentira, venían 4 leprosos. Seguro ahí caminando con cuidado para que no se le cayera un pedazo de mano, un pedazo de oreja. Y sí, yo me imagino eso como así. Yo digo, seguro iban caminando despacito. Tras de leprosos que estaban enfermos, todavía tenían hambre. ¿Cómo está uno cuando tiene hambre? Cuando no ha comido por varios días porque está haciendo un ayuno, se le tiemblan las canillas a uno. Usted no tiene ganas de echarse una maratón. Y entonces Dios hizo que en el otro lado oyeran como si fuera un ejército el que había ido, porque Dios en su gracia
nos bendice y hace confusión para nuestros enemigos. Y usa a quien a él le da la gana. Usó 4 leprosos. ¿Pero para qué los usó? Aquí está el versículo que más me gusta. 9. Luego se dijeron el uno al otro. Llegaron los leprosos allá, y cuando llegaron, como todo el pueblo había oído por miedo, porque escucharon como un ejército, salieron corriendo y dejaron todas las tiendas ahí, dejaron todo botado. Entonces, cuando los 4 leprosos llegaron, dijeron: ¿qué es esto? Mira, aquí hay comida en abundancia. Entraron a una tienda, vieron comida, vieron ropa, vieron joyas, la agarraron y la escondieron, dice la Biblia, la escondieron, comieron, agarraron todo y lo escondieron. Entraron a otra tienda, volvieron a comer, agarraron todo y lo escondieron. Y en la última tienda, cuando ellos estaban disfrutando de la pura fiesta, ¡wow! Aquí podemos coger todo lo que queramos. La gracia de Dios. Mire lo que pasa. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. ¿Aló? No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas, se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Ok, no voy a seguir leyendo ahí porque se me va el tiempo, pero si usted sigue leyendo ahí, ¿qué es lo que pasa ahí? Los 4 dijeron: hoy es día de salvación. No podemos dejarnos todo esto que hemos agarrado aquí para nosotros y esconderlo. Y nuestros hermanos allá se están muriendo. Si nosotros no vamos y les contamos a ellos la buena noticia, esa maldad nos va a alcanzar. Porque quiere decir que Dios encuentra como una maldad no compartir la gracia con los demás. Es una maldad no compartir la gracia con los demás. Es dejarlos morir de hambre espiritual, cuando nosotros tenemos abundancia de comida. Y esos 4 leprosos que no valían ni un 5, porque no valían ni un 5, Dios los usó. Porque Dios puede usar a quien quiera, cuando quiera, donde quiera, porque Dios no hace excepción de personas, porque Dios es bueno. Y usó esos 4 leprosos para que llegaran a ese campamento y operó a favor de ellos con su gracia. Escucharon en el campamento vecino, escucharon un ejército, y eran 4 humildes leprosos, pero Dios los respaldó. Pero ellos llegaron ¿a qué? A estar bien ellos. Pero Dios les habló y les dijo ahí en ese momento: si ustedes se quedan con todo esto para ustedes, es bonito, 4 leprosos en un campamento lleno de cosas. Pero dijeron: nuestra maldad nos va a alcanzar. Es maldad no compartir la gracia que Dios nos ha entregado, ese Dios de toda gracia, dejándola para nosotros y no compartirla con los demás. Donde yo vaya, debo compartir esa gracia. De gracia recibiste, da de gracia. De gracia tienes lo que tienes, de gracia eres hijo de Dios, de gracia estás en una iglesia, de gracia puedes oír la palabra. Ahora sal afuera y comparte esa gracia con los que no la conocen aún. Una demanda para todos nosotros. Pastora, es que yo todavía no estoy listo, es que yo todavía tengo situaciones. No importa, Dios usó 4 leprosos para salvar todo un campamento. Usted no tiene que ser el mejor, ni el más experimentado predicador, ni predicadora. Usted, con lo que usted tiene, Dios a usted le va a usar. Con lo que usted tiene. Usó 4 leprosos, enfermos. No lo va a usar a usted, que aquí yo no veo ninguno leproso. Y hizo un cambio increíble.
Ya más adelante ahí, ya la historia es otra cosa, porque ya ahí el rey no creía, mandó a alguien que fuera a ver si era cierto, el rey, lo que es dudar de la gracia de Dios, ¿verdad? El rey dijo, no, seguramente es una emboscada, seguramente mandaron a estos leprosos que nos dijeran eso, para que saquemos al pueblo afuera, y cuando estemos afuera nos maten a todos, y no, mejor vamos a mandar primero unos mensajeros. Bueno, en cierta forma fue precavido, pero lo que yo quiero que entendamos es que la gracia de Dios sobreabunda en nosotros. Esa gracia de Dios nos ha dado esa gracia para que nosotros la compartamos con otros. A veces compartimos muchas cosas con los demás, pero no compartimos esa gracia. Y hoy es día de buenas nuevas. Aquí debería llenarse de nuestros amigos. Nuestra familia no debería faltar aquí. Discúlpeme, pero nos enredamos en los negocios de esta tierra y dejamos para cuando haya tiempo las cosas de Dios. Todo es importante, todo, y a Dios cuando haya tiempo, o que todo lo demás se quede. Dios es mi prioridad. Venir a celebrarle el domingo a Él. El domingo es el día del Señor. Domingo es el día del Señor. El Señor nos da a nosotros 7 días y nos pide unas cuantas horitas del domingo. Pero a veces nosotros no disfrutamos de esa gracia poderosa de Dios porque no la hemos entendido. Yo no sé si usted hoy entiende la gracia de Dios. Pero estar estudiando estos temas he entendido y he dicho, Dios, no hay manera en que yo pueda agradecerte todo lo que tú has hecho por mí. No tengo qué hacer, o sea, todo lo que yo haga es insuficiente para poder agradecerte esa gracia. Es insuficiente. Predicar aquí es insuficiente. Ganar gente para Cristo es insuficiente. Orar por otros es insuficiente. Servir es insuficiente. Nada de eso es suficiente porque la gracia de Dios simple y sencillamente no me la merecía. Así que muy prontamente vamos a estar teniendo tiempos de oración por la gente de nuestras casas, de nuestras familias. Esto debe estar lleno, aun cuando haya gente enferma, debe estar lleno. Porque mucha gente falta, pero no porque están enfermos. Se enredan, y lo sabemos, se enredan. Que paseos, que fiestas, que cumpleaños, y así es, se enredan. O sea, no importa, sí, se puede hacer todo eso, pero yo digo, de tal hora a tal hora, se cierra el chinamo, como digo yo. Me vengo para el culto, oro, adoro, ministro, hago lo que tengo que hacer y me devuelvo a hacer lo que estoy haciendo. Yo tengo que entregar una cantidad de papeles mañana y por eso no voy a decir no puedo ir a predicar. ¿Cómo le pagaría yo a Dios una salvación tan grande como la que me ha dado, que soy su hija? No hay forma de que yo lo pueda hacer, pero no valoramos esa gracia. No la valoramos. Ay, pastora, yo necesito descansar. Descanso otro día. El domingo es el día del Señor. Ay, pastora, es que hágalo otro día. Ay, es que el cumpleaños, otro día. Yo cumplí el domingo y me hicieron el cumpleaños después del culto. Después de aquí, recién nos fuimos, ¿verdad? Y ahí me cantaron el quequito y la comidita y todo, después de aquí. Si conociéramos, si valoráramos esa gracia, nuestras sillas no estarían tan vacías. Oremos, para terminar. Oremos. Yo sé que tal vez alguien se va a resentir conmigo y no le va a gustar mi predicación. ¿Verdad? Tengo que predicar la palabra. Ore.